El 99% de las personas crea mal los GPTs personalizados. Y no lo digo por exagerar, ni es culpa de la gente. Bueno, es en parte culpa de la gente y en parte culpa de ChatGPT. Y yo también me meto en esta bolsa porque yo también los creo mal. Y la mitad de las veces terminas con un GPT que hace lo que querés a medias o que a veces lo hace bien y a veces le tenés que estar insistiendo o dándole más órdenes para que haga lo que querés desde un principio. Un GPT que le falta consistencia. Hoy te voy a mostrar cómo evitar todo esto. Cómo crear un GPT que haga realmente lo que vos querés, paso a paso y de manera consistente. Te prometo que después de ver este video vas a tener una metodología concreta, muy fácil para aplicar ya y con la que vas a notar una gran diferencia en los resultados de tus GPTs. Así que si alguna vez sentiste que el GPT que creaste no hace las cosas como querés, se saltea pasos o directamente te miente, quédate porque este video te va a ayudar a mejorar tus procesos y mucho. Bueno, empecemos por el principio. Si alguna vez entraste al creador de GPTs que te ofrece ChatGPT, sabes cómo es. Cuando le das a crear un GPT, te abre una ventana con la configuración y una pestaña de creación que tiene un chat para crear GPTs. Entonces vos acá le puedes decir lo que querés que haga, si querés que investigue algo, qué tono querés que use y demás. En apariencia está buenísimo. Simple, visual y accesible. Vos le das tus ideas, tus objetivos, tus preferencias y al final te devuelve un GPT con un nombre, una descripción y un prompt armado. Pero acá viene el primer problema. Ese prompt que te arma suele ser demasiado general y no te da recomendaciones claras. No es que esté mal, pero muchas veces no respeta ni la estructura, ni las condiciones, ni las prioridades que vos le querías poner. Y eso genera un montón de errores y microfrustraciones que después tenés que ir parcheando y arreglando a mano. Y ahí es cuando me di cuenta de algo clave. El creador que te da ChatGPT no está pensado para darte los mejores resultados. Está hecho para que sea fácil de usar, para que cualquiera pueda hacer un GPT funcional. Pero si sos alguien que necesita precisión y consistencia, porque estás armando una herramienta de laburo, de contenido o para procesos complejos, eso no te alcanza. Una vez quería crear un GPT que me ayude a investigar el mercado. Le di un prompt donde le decía que actúe como un experto y que primero me haga una serie de preguntas. ¿Cuál es mi producto o servicio? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿O en qué ámbito me desarrollo? Después que me preguntara si conocía mi competencia o si quería que le investigara a él. Parece simple, ¿no? Una secuencia lógica. Bueno, no, porque lo que creó fue un GPT que a veces me hacía todas las preguntas juntas, a veces las hacía por separado, a veces buscaba información en internet y otras solo se basaba en el conocimiento que ya tenía. Era totalmente inconsistente. Este es uno de los errores comunes que nos podemos encontrar cuando usamos el creador de GPTs predeterminado. El segundo tema con el que tiene dificultades es con la longitud o el tiempo. Si le pedís que te genere un texto de 10 minutos o 30 minutos hablados, no lo sabe calcular bien. Te devuelve algo que en teoría dura eso, pero que en la práctica dura la mitad o menos. Lo mejor acá es preguntarle: ¿cuántas palabras necesito para un texto de X minutos hablados? Y cuando te diga, por ejemplo, 2500 palabras para 15 minutos, duplicalo. En mi experiencia, si te dice X cantidad de palabras, mínimo lo tenés que duplicar. Y acá también entra en problema la longitud, porque como su ventana de respuesta tiene una longitud máxima, por más que le pidas que profundice en ciertos aspectos, muchas veces no lo cumple y te da información demasiado resumida para cumplir con esa longitud de respuesta que te puede dar. Entonces acá lo que tenés que hacer es pedirle que en caso de que la respuesta sea demasiado larga, que responda en varios mensajes, de forma que pueda profundizar en cada tema sin tener que resumir o cortar información. Tercero, los documentos. Este es uno de los más jodidos. A veces, cuando le cargas un archivo, le decís: analízame este documento y respondeme en base a eso. Y te dice: sí, claro, lo tengo en cuenta. Pero cuando ve la respuesta, no hay ni una referencia al contenido real de ese documento. Ni una palabra clave, ni una idea que venga de ahí. Nada. Una vez me pasó con un archivo en formato Page, que es el Word de Mac. Yo sabía lo que decía ese archivo. Así que cuando lo puse a prueba, ya sabía qué respuesta me tenía que dar. Pero no me las daba. Me daba respuestas genéricas que no tenían que ver con el documento que yo le había dado. Entonces, insistí en preguntarle si estaba leyendo el documento que le había pasado. Y me dijo que sí. Creo que me dijo que sí unas 10 veces. Hasta que le pregunté por qué no estás usando la información del documento en tus respuestas. Y ahí recién me confesó que no lo había podido leer, que el formato no era compatible. O sea, me había mentido repetidas veces a conciencia. Me decía que lo había usado y no lo había hecho. Por eso, algo clave que tenés que hacer siempre
es testear. Y no le creas a la primera cuando te dice que leyó el archivo. Pregúntale cosas concretas del contenido y verifica. Y si ves que falla, pregúntale por qué está fallando. Muchas veces te va a dar la respuesta. Así que cuando armes tu prompt, decile específicamente que extraiga y analice los documentos antes de darte una respuesta. Ponelo como una condición explícita. Y sí, gran parte de estos errores vienen por limitaciones del creador de GPTs. Pero no todo es culpa de la herramienta. Como mencioné al principio, muchas veces nosotros también tenemos parte de la culpa, porque le damos poca información, no definimos las secuencias, no somos claros con las condiciones, o suponemos que el GPT va a entendernos como si fuera una persona. Y eso es un problema, porque si le das ambigüedad, te responde con ambigüedad. Entonces, ¿cómo se hace bien? ¿Cómo armas un GPT que funcione exactamente como vos querés y no como a él le da la gana? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y es muy fácil. En lugar de ir al asistente creador del GPT, lo que vamos a hacer es ir a un chat normal. Y acá, en lugar de decirle directamente, por ejemplo, quiero que me hagas un prompt para un GPT que me ayude a redactar artículos SEO. Primero, lo que vamos a hacer en este caso es preguntarle o decirle que haga una investigación en profundidad sobre qué tiene que tener un artículo SEO para convencer a un posible cliente. Acá vemos todo el análisis que hace y la respuesta que nos da. Y ahora, en base a esta respuesta, con toda esta información sobre qué es lo más importante a tener en cuenta, le vamos a decir, teniendo en cuenta toda esta información, quiero crear un GPT que sirva para esto y esto, y le vamos a contar exactamente qué tipo de interacción querés, qué secuencia de preguntas, qué tono, qué condiciones debe respetar, cómo debe tratar los archivos, etc. Y sobre todo, algo muy importante, es que le digas que tiene que crear el prompt en formato Markdown, que es lo que va a hacer que las pautas queden claramente marcadas y además te permite ver de forma clara y estructurada las instrucciones. A esto, como ven, responde con un montón de preguntas que le van a ayudar a crear este prompt de manera robusta. Yo, como es un ejemplo y para no hacerme lío, directamente le dije que responda como a él le parezca. Pero acá obviamente ustedes se van a tener que tomar un tiempo para hacerlo, que no van a ser más de 2 o 3 minutos, así que tampoco es tan grave. Una vez le respondan, les va a dar una respuesta como esta. Y ahora sí, copias esto, vas al creador de GPTs, creas uno nuevo y en la parte de instrucciones avanzadas pegas todo este prompt que armaste con ChatGPT. Lo probamos y vamos viendo cómo nos va haciendo las preguntas una por una, respetando las secuencias y esperando nuestra respuesta. Si tenemos la información, le podemos decir exactamente lo que queremos o le podemos ir diciendo que investigue o tome la decisión que crea más adecuada. Acá, por ejemplo, nos pregunta qué tan largo tiene que ser el artículo porque lo programamos así. Pero si ya sabemos que lo queremos siempre de 2000 palabras, podemos volver al chat original y decirle que en el prompt ponga que siempre lo queremos de 2000 palabras. Pero bueno, vemos cómo va respetando todo el tiempo la secuencia de pregunta y respuesta. Y acá incluso nos da la estructura previa para ver si aprobamos la idea inicial. Y mirá toda la información estructurada que nos da. Yo acá creo que hay varios puntos de mejora, pero es un muy buen punto de inicio. Lo que tendríamos que hacer es, basándonos en nuestra experiencia y conocimiento, es ir pidiéndole en el otro chat que haga los ajustes que queramos. Fíjate si respeta las secuencias, si lee los documentos, si usa el tono que querés, si genera textos del largo que querés, y si no lo hace, volvé al chat, corregí el prompt y reemplazaron la configuración. Crear un GPT no es difícil, pero hay una diferencia enorme entre un GPT que más o menos te ayuda y uno que realmente te entiende y sigue tus instrucciones al 100% de manera consistente. Y si lo haces bien, vas a tener una herramienta muy útil a la cual no le vas a tener que explicar cada vez qué querés que haga y cómo querés que lo haga. Probalo. Hacé tu primer GPT con este enfoque. Testealo y decime si te funcionó. Nos vemos en el próximo video. Chao.